Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló. De Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cuando crucificado, Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, di cómo resucitó. En esa historia tan tierna, miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no
bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, sin demorar del mal, queriéndome librar. Tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí. Destrozado, hazme nuevo, tan herido, sáname. Angustiado, sé mi guía, tan vacío, lléname. Soy culpable, dame gracia por la sangre de Jesús. Me recibes sin vacilar, gloria a Dios, tal como soy. Tal como soy en aflicción, expuesto. Hermanos, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Un saludo a nuestros hermanos que están conectados en Facebook, en la página de la radio, Mensaje de Amor para Salvación. Un saludo a nuestro hermano Farid Talib. Bendiciones, mi hermano Talib. Dios los bendiga, hermano. Dios bendiga también a toda su familia. Dios bendiga a todos los que están conectados en esta noche en la página de Facebook y están, ¿verdad?, atentos, compartiendo con nosotros a través de esta transmisión. Hermanos y amigos, es un placer, es un gusto, es un gozo de parte del Señor poder estar con ustedes conectados a través de estos medios, que es la página de la radio por Facebook, Mensaje de Amor para Salvación, y también a través de internet, que es, utilizamos la página de Spreaker, Mensaje de Amor para Salvación. El objetivo es alcanzar, ¿verdad?, el corazón y los oídos de cada uno de ustedes, para que todos juntos seamos edificados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un saludo a nuestro hermano David Velázquez, nuestra hermana Lourdes Arana, nuestra hermana Blanca Estrada, Lucy Soto, nuestra hermana Lucy Soto. Un saludo a nuestra hermana Lucy Soto. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por conectarnos, conectarse con nosotros en esta noche, ¿verdad? El propósito es compartir la palabra del Señor. Y vamos a dejar que el Señor en esta noche nos ayude en la meditación de su palabra, recibir, hermanos, edificación a través de la palabra del Señor, recibir consejos que son muy importantes tanto para nuestra vida material como también para nuestra vida espiritual. Hemos reconocido, hemos entendido que el Señor es la base, el fundamento de nuestras vidas. Él es quien edifica nuestra vida, nuestra casa, y sin Él no somos nada en este mundo, así que somos dichosos porque tenemos a nuestro Dios de nuestro lado. Buenas noches, nuestra hermana Lourdes Aracena. Dios la bendiga, hermana. Que Dios la colme de bendiciones en todas las áreas. Nuestra hermana Gabriela Chávez también, bendiciones. Nuestro hermano Joel Pérez, hasta allá en el estado de Tennessee. Dios lo bendiga a todos por igual. También felicidades a todos los hermanos que se prepararon y expusieron la palabra del Señor en el seminario de apologética que se estuvo llevando a cabo desde el 30 de julio hasta hoy, ¿verdad? Fue de gran edificación. Quizás muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de escucharlo todo por motivos y asuntos laborales, pero Dios bendiga a todos los que sí pudieron escuchar con mucha atención todas las exposiciones que fueron con el propósito de edificar los corazones de cada uno ustedes, hermanos.
¿El volumen por Facebook o el volumen por Spreaker? Nuestro hermano Talib. No sé en dónde, pero posiblemente Spreaker. Bueno, espero que Spreaker esté funcionando bien. 12,701 oyentes en el seminario. ¡Wow! 12,701 oyentes en el seminario. Bueno, eso es un gran número. Fue un gran trabajo a todos los hermanos. Facebook, muy bien. Pues es todo el volumen que puedo ponerle. Quizá la única forma es de conectar mis auriculares al dispositivo de Facebook. No sé si me están escuchando muy bien. Posiblemente si conecto los auriculares, pues van a poder escuchar mejor. Bueno, hablar más fuerte, wow. Últimamente en el día de hoy he hablado mucho, así que hablar más fuerte va a costar un poquito, pero lo que voy a hacer es acercar un poco más el dispositivo y posiblemente así poder estar con más volumen. Bendiciones. Sí, muy bien, también quiero que me notifiquen si en Spreaker está funcionando bien los volúmenes. Voy a ver, conectar. Hermanos, ¿pueden oírme en Facebook? ¿Así está mejor? Muy bien. Así que entonces conecté el auricular al dispositivo en Facebook. Y Spreaker, ¿qué tal está Spreaker, hermanos? Porque ahora no tengo auricular en Spreaker. Así que necesito también que me notifiquen. Muy bien, hermanos. Voy a invitarlos a una oración para aprovechar el tiempo que Dios nos da. Recordemos que el tiempo es de Dios. Dios es el tiempo y el tiempo es de Él. Recordemos que Dios es eterno, hermanos. En este mundo nosotros necesitamos cronómetros, necesitamos medir el tiempo. Pero en la eternidad, ¿verdad? Ya no habrá tiempo. Ya no habrá tiempo en la eternidad porque Dios es eterno, ¿verdad? Así que en este mundo nosotros necesitamos ser ordenados, tener orden, medir el tiempo, respetar el tiempo, porque así debe de ser, hermanos. Pero ahora, en el reino de los cielos, ¿verdad? Allá no habrá reloj, allá no habrá tiempo, allá solamente existe, hermanos, la eternidad. Así que voy a invitarlos a una oración. En la radio se oye bien, perfecto. Una oración, oremos todos, hermanos, oremos por nuestra vida espiritual, por este tiempo que Dios nos ha permitido estar conectados con cada uno de ustedes. Oremos. Padre, gracias te damos por este día que nos has dado, Padre. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, nos permites, Padre, vivir. Sabemos, Padre, que tú eres la fuente de nuestra existencia. Tu palabra dice, Señor, que en ti vivimos, en ti nos movemos y somos linaje tuyo, Padre. Sabemos, Señor, que nosotros hemos entendido que sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Tu palabra dice, Señor, en Juan capítulo 15, que separados de mí nada podéis hacer. Así que hemos entendido, Padre, que todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones, todas nuestras obras son a través de ti, Padre. Porque tú lo permites, nosotros podemos realizarlo, Señor. Así que reconocemos, Padre, tu grandeza en esta noche. Reconocemos, Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú nos sustentas todos los días, cada segundo de nuestras vidas, Señor. Tú estás ahí, Padre. Así que te damos gracias por estar con nosotros también todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos, Padre, que en este mundo hay aflicción, pero en ti, Señor, nosotros también somos más que vencedores, bendito Padre. Padre, te pido por todos los hermanos que están conectados en esta bendita noche, a través de Facebook Live, también a través de la página de la radio, Mensaje de Amor para Salvación. Conoces, Padre, los corazones de cada uno de los participantes, los colaboradores, Señor, de esta radio, que el objeto, Señor, el objetivo, el propósito es alcanzar corazones, alcanzar más oídos que escuchen tu palabra, porque por el oír viene la fe, dice tu palabra, y el oír es por la palabra de Dios. Es importante que el ser humano escuche tu palabra,
para que cambie su manera de vivir y de pensar, y para que conozca, Señor, las bendiciones que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Padre. Así que ese es nuestro objetivo, Señor. Y con mucha humildad te pedimos, Padre, que nos fortalezcas, que nos ayudes, que bendigas, Padre, nuestras vidas espirituales, que bendigas también nuestras vidas materiales, que bendigas, Señor, la familia de cada uno de nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros trabajos, Señor, materiales, como también nuestro trabajo en el ministerio que es tu iglesia, Padre. Bendice, Señor, todas las obras que hacemos, que siempre la hagamos, Señor, revestidos de humildad, porque es necesario, Señor, que tú seas engrandecido a través de todo lo que nosotros hacemos, Padre. Gracias te damos por esta noche que nos permite, Señor, estar conectados. Te pido, Padre, que dirijas nuestra mente, nuestros corazones, que nuestros pensamientos sean tus pensamientos, Señor, y que aquí la única autoridad sea tu maravillosa y bendita palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, Dios los bendiga. Vamos entonces a entrar, hermanos, a una meditación, ¿verdad? Recuerdo nuevamente que el seminario fue de gran bendición, temas muy controversiales, temas muy importantes que se estuvieron, hermanos, tocando, se estuvieron hablando. Bienaventurados aquellos que escucharon y se edificaron. Y si por allí hay alguna duda, amado amigo, amado hermano, usted puede contactarse, ¿verdad? Envíe un mensaje en vivo a Facebook, envíe un comentario, envíe su información, envíe su número de teléfono. Los hermanos de la Iglesia de Cristo siempre están disponibles para presentar respuesta, para presentar, hermanos, una explicación con mucha mansedumbre, con mucha humildad, con el propósito de que todos entendamos la verdad, porque la verdad nos salva, la verdad nos dará la salvación. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Hermano Francisco Javier, mucho gusto, hermano, y una gran bendición para usted de parte de nuestro Dios. La verdad nos hará libres. Es necesario que conozcamos la verdad, pero ahora también estamos en el camino, en el objetivo de conocer la verdad. También estamos en peligro de ser engañados por una mentira, ¿sí? Por eso es necesario que el lector de la palabra, el que quiera acercarse a Dios, se acerque a Dios con mucha precaución, ¿sí? Alimentándose del alimento espiritual no adulterado, para crecer y a través del crecimiento espiritual recibir, hermanos y amigos, la salvación. Yo sé que todos los seres humanos que hemos deseado, que hemos acudido a Dios, es con el propósito de salvarnos, porque queremos escapar de los juicios de Dios, queremos escapar de la condenación, queremos escapar de la muerte, queremos escapar, hermanos y amigos, de todo lo malo que sobreviene sobre el ser humano. Y eso es bueno, escapar de lo malo, pero también Satanás le va a poner a usted mentiras, ideas, ¿verdad?, que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Y por eso es importante que usted conozca la verdad, porque solamente la verdad nos hace libres, solamente la verdad nos salva. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, en absoluto, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Así que por eso es importante conocer la verdad. En esta noche, hermanos, vamos a utilizar los minutos que nos quedan hasta las 11 de la noche, hablando de la fe, hermanos. Sabemos, ¿verdad? Allá en Hebreos, la fe es muy importante entender y hablar de la fe. Todos los puntos bíblicos son importantes, pero, por ejemplo, comenzando allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, ¿sí? En el capítulo 11, hermanos, sé que nosotros siempre hemos, ¿verdad?, investigado, predicado, expuesto la palabra de Dios, la fe. Hemos expuesto muchas cosas de la palabra de Dios, pero sabemos que la palabra de Dios jamás dejaremos, hermanos, de exponerla, porque la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios es permanente. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es que la palabra de Dios se sigue proclamando, se sigue predicando, porque el hombre es muy olvidadizo, ¿verdad? Se olvida de las maravillas de Dios, se olvida de la obra de Dios, se olvida de lo bueno que Dios es. Y por eso es que la palabra de Dios constantemente se predica, se enseña, se exhorta, ¿verdad? Se proclama la palabra de Dios con el fin de que el hombre no aparte sus oídos de la palabra de Dios, porque
si el hombre permanece en la palabra de Dios, asegura un futuro en la eternidad. Entonces, hablando de la fe, el punto es reenfocándonos en el objeto de nuestra fe. Este es el punto que estaremos tocando quizás en varias clases. Quizás va a ser, ¿verdad, hermanos? Un poco largo para hablarlo en una clase, pero lo estaremos hablando, ¿verdad? El punto especialmente es reenfocándonos en el objeto de nuestra fe. Entonces, en Hebreos capítulo 11, dice el escritor, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Ahí el escritor describe qué es la fe. El escritor describe la fe, que la fe es una plena seguridad de recibir lo que se espera. La fe es tener el convencimiento o estar convencido de la realidad, ¿sí?, de cosas reales que no vemos. Esa es la fe. Jesucristo dijo, bienaventurados los que creen sin ver. El apóstol Pablo dijo, porque por fe andamos y no por vista. Sí, andamos, hermanos, nuestro caminar, nuestro proceder, nuestra perseverancia es la fe, por la fe. No es por lo que vemos, sino por lo que hemos oído y hemos creído, y esta es la fe que actúa en cada uno de nosotros como creyentes e hijos de Dios. Versículo 2 de Hebreos 11 dice, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. ¿Sí? Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Versículo 3. Por fe sabemos que Dios formó los mundos. En la Reina Valera dice los cielos y la tierra, mediante su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. En este caso, la palabra de Dios. Desde el principio, la palabra de Dios no podía verse, no podía palparse, no podía abrazarse, pero existía la palabra de Dios. Ahora, hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? El apóstol Juan escribe en el Evangelio de Juan capítulo 1 que Jesucristo es la palabra de Dios. En el principio Jesucristo era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En el versículo 14 del Evangelio de Juan dice, y aquella palabra se hizo carne y vimos su gloria, gloria como el del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra, aquello que no se veía en el principio, se manifestó en carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo era mostrar a la humanidad el camino hacia la eternidad, el camino hacia el Padre. En Hebreos igual capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado antes a los padres de muchas maneras y por medio de los profetas, ahora en estos días últimos nos está hablando a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien, es decir, que en el Hijo, asimismo Dios en el Hijo hizo el universo. Es decir, entonces, a la misma vez el escritor está diciendo que Jesucristo es el heredero de todas las cosas. Jesucristo es por el cual todas las cosas fueron creadas y para quien todas las cosas fueron creadas, por Jesucristo. Entonces, a los antepasados hebreos se les habló a través de los profetas, dice la palabra, pero ahora nos está hablando Dios a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es por quien todas las cosas fueron creadas. Nuestro Señor Jesucristo es para quien todas las cosas fueron creadas. Nuestro Señor Jesucristo es heredero de todas las cosas que fueron creadas, visibles e invisibles. Es decir, las cosas que podemos ver fueron creadas por Él, para Él. Y las cosas que no podemos ver,
que no pertenecen a nuestro mundo, también fueron criadas por Jesucristo y para Jesucristo. Por eso es que Jesucristo tiene gran importancia en nuestra existencia. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 28, el apóstol Pablo, cuando llega a Atenas de Grecia, él dice que en Cristo Jesús los seres humanos vivimos y en Cristo Jesús los seres humanos nos movemos. Y dice también la palabra que somos linaje de Dios. Ahora, ¿por qué somos linaje de Dios? Porque si vamos al libro de Génesis capítulo 1, 2 y 3, vemos que el hombre fue criado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que somos nosotros linaje de Dios. Incluso aquellos que rehúsan a reconocer a Cristo Jesús, aquellos que no quieren creer en Cristo Jesús, aquellos que han tomado esa decisión de darle la espalda a Dios, subsisten, viven, existen, porque Dios es un Dios verdadero, es un Dios vivo, es un Dios existente. Porque Dios existe, todos los seres humanos existimos. ¿Sí? Y esto es también aquí, hermanos y amigos, tiene mucho que ver la fe. Porque primero, especialmente nosotros, de nuestro tiempo, la mayoría de nosotros no hemos visto a Cristo Jesús en persona. ¿Sí? Pero hemos creído, ¿verdad? Y sabemos que Él murió, entregó su vida en la cruz del Calvario, sufrió oprobios, menospreció su gloria, vino al mundo con el objetivo de salvarnos a todos nosotros. Ahora, nosotros por esta palabra que ha quedado escrita, hemos creído, ¿verdad? Y sabemos que somos salvos. Pero aparte de saber que hemos sido rescatados por Él, también sabemos que obtendremos juntamente con Él la gloria eterna, ¿sí? Por fe. Mire todo lo que hace nuestra fe, por eso dice la palabra. Los antiguos del pasado fueron perfeccionados a través de la fe. A través de la fe. El pueblo de Israel, hermanos, tuvo leyes, tuvo decretos, tuvo mandamientos. Pero ¿qué le hacía falta al pueblo de Israel? Le hacía falta la fe. Jesucristo reclama mucho, ¿sí?, los principios básicos de la vida espiritual. En el capítulo 23 y versículo 23 del libro de Mateo, Él dice, ¿verdad? Ustedes hacen esto y hacen lo otro, se enfocan mucho en lo material, en el diezmo, en el comino, en el eldo, ¿verdad? Pero olvidan la parte más importante de la ley, la justicia, la fe y la misericordia. Esto deberían de hacer sin dejar de hacer lo otro. Sabemos que ahí Jesucristo estaba hablando bajo la transición o dispensación del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los judíos se enfocaban mucho en ofrendar, se enfocaban mucho en diezmar, se enfocaban mucho en vestirse decorosamente, se enfocaban mucho en las cosas externas, pero dice la palabra que habían olvidado la parte más importante de la ley, que era finalmente la fe, la justicia y la misericordia. El escritor de Hebreos en el capítulo 11 menciona a muchos que vivieron en la dispensación del tiempo mosaico, ¿sí?, que vivieron bajo la ley y practicaron la ley y glorificaron y alabaron a Dios por medio de la ley. Pero la justicia de ellos, la aprobación de ellos, finalmente vino por medio de la fe, porque la fe lo es todo. Por eso dice la palabra que la salvación que nosotros hemos conseguido, la hemos conseguido, amados hermanos y amigos, por la fe. No hay obra alguna que el ser humano pueda realizar para poder justificarse en la presencia de nuestro Dios. No hay acción personal que pueda perfeccionar al ser humano y presentarlo como justificado ante Dios, sino por la fe. Por eso es necesario, ¿sí?, que nosotros mantengamos nuestro objetivo en la fe. A veces en el caminar de los años, hermanos, en el caminar de nuestra perseverancia, amigos,
desertamos poco a poco de esa fe. Olvidamos que somos personas de fe y nos hacemos personas como si fuéramos un objeto mecánico, ¿verdad? Solamente actualizamos nuestras vidas a una rutina, pero y olvidamos, hermanos, que en nosotros hay un potencial grande, tremendo, enorme. Y esto es la fe. Porque también la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios tenga fe. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que Dios existe. Y esto solamente puede, hermanos, ocurrir a través de la fe. Sabemos que somos personas de fe. Algunos tenemos mucha fe, otros tenemos poca fe, otros solamente creemos y la fe nos alcanza para ser salvos. Pero es necesario que esa fe sea permanente, es necesario que esa fe crezca, de tal manera que nos alcance, ¿verdad? Para realizar las obras de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente realizar las obras de nuestro Señor Jesucristo, sino que esa fe, hermanos, crezca, aumente, con el propósito de heredar la salvación y la vida eterna. Ahora, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Fíjese lo que dice el capítulo 12. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el sufrimiento, y se sentó a la diestra del trono de nuestro Dios. Capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos persigue, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús sufrió en la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso que era esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios en los cielos. Amén. La fe finalmente lo es todo. La fe finalmente lo perfecciona todo. Dice la palabra, tenemos a nuestro alrededor un gran número de testigos de fe. Es decir, hay tantas personas a nuestro alrededor, tenemos tantos ejemplos en la historia de la Biblia, tenemos tantos personajes en la Biblia que sabemos que han sido perfeccionados por la fe. ¿Sí? Ahora, el problema, hermanos, no es saber, ¿verdad?, que Abraham tuvo fe. El punto no es solamente saber que Moisés tuvo fe. El punto no es solamente saber que Noé fue justificado por la fe y caminó con Dios. El punto no es solamente saber que por fe estos hombres hicieron grandes hazañas
hicieron, hermanos, grandes proezas, hicieron grandes obras de valor. El objetivo de la Escritura, en el capítulo 11 de los Hebreos, no es solamente que nosotros sepamos, ¿sí?, la cantidad de hombres que fueron, hermanos, perfeccionados por la fe. El punto no es que Dios haya hecho cosas maravillosas en la vida de ellos, por la fe de ellos, sino que el punto también es las cosas maravillosas que Dios puede hacer en nuestras vidas por la fe que nosotros ahora hemos ejercido, hemos depositado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El escritor de Hebreos presenta a Cristo como el autor. Fíjense bien. Un autor es alguien que crea una obra artística, una obra literaria o una obra científica. Sabemos que la Biblia es un libro científico, ¿verdad? La Biblia, hermanos y amigos, este libro que a la vez ha sido despreciado por muchos hombres. Este libro que también es el libro más popular de la historia, el libro más leído, más investigado, más probado, más corroborado. La palabra de Dios, la Biblia, ¿sí?, ha dado los argumentos, hermanos, verídicos, científicos, para que el hombre tenga una idea de cómo fueron creadas todas las cosas, ¿sí?, el universo, el sol, la luna, las estrellas, el primer cielo, el tercer cielo, la primera tierra, la segunda tierra, el aire, cómo es la forma del planeta Tierra, sobre qué cuelga la Tierra, de dónde vino la vida. La Biblia ha proveído las informaciones necesarias, científicas. Por eso es que la Biblia es un libro a la vez científico, que ha dado a la historia de la humanidad las pruebas verídicas, contundentes, de cómo verdaderamente existió y existen todas las cosas. ¿Sí? Por eso dice en el versículo 2 que Jesús es el autor, es el creador, es el que inventó, es el que formó, es el que hizo la fe. Es el que hizo asimismo también todas las cosas. Un autor, después de crear una cosa, una obra, la puede corroborar, la puede corregir, hasta tiene la autoridad de cambiar aquella obra que él hizo. ¿Por qué? Porque él es el autor de tal obra. Por eso es que Jesucristo tuvo que descender de su trono de gloria para venir y morir en la cruz por nosotros, para que nosotros pudiéramos volver a nacer de nuevo y gozar de una nueva vida, con mejores promesas, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Porque Él es el autor, Él es el creador, Él es el arquitecto, de donde todas las cosas proceden, de donde nosotros también procedemos. Incrédulos y creyentes tienen su principio de existencia en Cristo Jesús, que es el autor de todas las cosas. El escritor entonces de los Hebreos presenta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el autor y como el consumador de la fe. Entonces, como Jesucristo es el autor y consumador de la fe, la palabra nos aconseja que nosotros pongamos nuestra mirada en aquel autor, en aquel consumador de nuestra fe. Porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el autor, en el consumador de nuestra fe, amados hermanos y amigos, es perfeccionada, es fortalecida, es una fe probada, es una fe verdadera, es una fe que nos ayuda a nosotros a alcanzar una perfección.
Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, nosotros no prestamos nuestras vistas a otras personas, a otras cosas. Si la otra persona es perfecta o imperfecta, nosotros siempre vamos a ver a todas las personas revestidas de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a enfocarnos en aquella fe, en aquel consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿qué pasa, hermanos y amigos? En el recorrer de nuestra vida espiritual, muchos de nosotros comenzamos a apartarnos de esa mirada, de ese objetivo, ¿verdad? Muchos han comenzado a poner, ¿sí?, su mirada en el legalismo, ¿sí? Ahora muchos predican y dicen que la salvación depende de cómo yo me comporto, de cómo yo camino, de cómo yo hablo, de cómo yo visto, de cómo yo me dirijo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Algunos han limitado la salvación a las acciones del ser humano. El legalismo, hermanos, ¿sí? El legalismo no salva. El legalismo confunde a la humanidad. Pero Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha, hermanos, justificado, ¿sí?, para presentarnos a Dios como una nueva criatura. Y esto dice la palabra, que no es obra de nosotros, sino que es obra de Dios. Es el don de la gracia de Dios. Por eso es que la palabra nos aconseja que nosotros aprendamos a poner nuestra mirada en aquel consumador de la fe. Porque solamente si hacemos esto, nosotros podemos alcanzar la perfección, así como lo hicieron los antepasados, aquel gran número de testigos que tenemos a nuestro alrededor, que fueron perfeccionados por la fe. En nuestro caminar y perseverar con Dios, muchos han quitado la mirada de ese objetivo, del consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y muchos han confundido, hermanos, libertad con libertinaje, ¿sí? Tampoco vamos a hacer o practicar el libertinaje. Jesucristo no nos enseña eso. Ni legalistas, ni practicar libertinaje, sino procurar agradar a Dios cada día, sino procurar hacer la voluntad de Dios. Porque la diferencia, hermanos, ante Dios y amigos, no está en cómo usted realiza sus obras personales. No está en cómo usted se descuida, ¿sí?, pensando que Dios, una vez habiéndolo justificado, usted ya no tiene nada más que hacer, de ninguna manera. La diferencia está en hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo dijo: al que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, ¿verdad? Santiago también dice: es necesario que el oyente sea un practicante de la palabra de Dios para que no se engañe a sí mismo. Por eso es importante que volvamos y reenfoquemos en el objeto de nuestra fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mirando qué es lo que Él nos enseña, mirando cómo es que Él nos habla, mirando cómo es que Él quiere que nosotros procedamos y nos comportemos en nuestra vida espiritual delante de su presencia. Hermanos, en otra ocasión continuaremos hablando de este tema, reenfocando en el objeto de nuestra fe. Espero que esta pequeña meditación haya sido de bendición para cada uno de ustedes, haya sido de reflexión para cada uno de ustedes. Agradezco, hermanos y hermanas, agradezco su atención, agradezco que estén conectados y despiertos hasta esta hora de la noche, deseando que la palabra de Dios tenga fruto en sus vidas, deseando que la palabra de Dios bendiga también su vida espiritual. Este es su programa, Palabra de Vida, por su servidor, su hermano Abel Pérez, transmitiendo desde acá de la ciudad de Palm Beach Garden, Florida. Y gracias a todos los hermanos también que nos dan participación
en la radio Mensaje de Amor para Salvación, transmitiendo en Facebook y también por vía online, internet. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por este tiempo, y también en unos minutitos más también estaremos asistiendo al programa de nuestro hermano Joel Pérez, que es el principio del Evangelio. Dios los bendiga, amados hermanos y amigos, que la paz, la misericordia y la bendición de Dios sean con cada uno de ustedes. Dios los bendiga.